Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro segundo espacio abierto, ¿ok? Siéntanse todos bienvenidos. El orden de esta sesión es el siguiente, ya lo conocen, es prácticamente el mismo que habré de presentar a lo largo de estas sesiones, es el mismo que realizamos o que llevamos a cabo el día miércoles en nuestro espacio abierto número 1. Presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Pues bueno, me presento para todos ustedes. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en Línea CEP es el de la comunicación. Les recuerdo que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en Línea para que tengan ustedes en cuenta quién está a cargo de este módulo 7. Pues bueno, nuestro propósito de esta sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la primera semana de este módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Vuelvo a repetir, aclarar dudas, es decir, que ustedes ya debieron de haber revisado cada uno de los recursos de la plataforma, ya debieron de haber visto los videos que se les dejaron cargados. Les vuelvo a recordar, aquellos que están aquí presentes y aquellos que lleguen a ver el video, que la plataforma por sí misma, junto con todos los recursos que les provee, los mismos videos que nosotros les cargamos o el material que les dejamos ahí en plataforma, son sus profesores, es su profesor de inglés y lo ven de esta manera. Es la fuente primaria de la cual emerge o de la cual surge todo lo que ustedes requieren para su proceso de aprendizaje. Mi labor es ayudarlos, apoyarlos, guiarlos, tratar de despejar dudas si es que éstas existen, pero previamente a que nosotros ingresamos a estos espacios abiertos, previamente a que ustedes envíen, no sé, algún mensaje allá por el mensajero o en el correo electrónico, ustedes debieron de haber ya revisado cada uno de los recursos de la plataforma, porque me ha tocado en algunas ocasiones que estudiantes me escriben para señalarme o preguntarme cosas que ustedes mismos pueden encontrar en cada una de las tareas. Preguntarme cosas como cómo se hace la actividad integradora 1, qué tengo que hacer en la actividad integradora 1, qué tengo que hacer en la 2. Y siempre les señalo, están las indicaciones, puedes descargar y puedes leer las indicaciones, vienen tanto en inglés como en español las indicaciones, pero la tarea es completamente en inglés, salvo que alguna de las actividades les solicite una versión en español, pero si la actividad no lo solicita, la tarea es total y absolutamente en inglés. Ahora, algo importante que he venido reiterando o venido señalándole a los estudiantes a lo largo de esos espacios abiertos, no solo con esta generación con la que estoy trabajando recién, sino con todas las generaciones que he trabajado. Cuando alguien me escribe para preguntarme algunos detalles propios de las indicaciones de cada tarea, eh, me deja ver algunas cuestiones que necesitamos trabajar. Estamos para eso prácticamente estudiando también, pero es importante, es importante destacar esos aspectos, dado que si no los trabajamos a lo largo de nuestra estancia en Prepa en Línea CEP, en algún puesto laboral y en las mismas interacciones sociales o que de nuestra propia vida personal, vamos a encontrar estos momentos en los cuales malinterpretamos lo que escuchamos, lo que nos dicen. Hay una teoría, no es que me quiera yo salir del tema ni nada de eso, ahorita vamos a entrar justo al tema, pero es importante por lo que seguramente va a suceder en algunos momentos para que a alguno que otro estudiante que me escriba, sobre todo para las indicaciones. Solamente señalarles que las indicaciones no tienen ambigüedad, no tienen ambigüedad, son claras aunque ustedes no lo crean. La situación es que si yo, como estudiante, por ejemplo, no comprendo la indicación que está ahí, no comprendo lo que está ahí escrito, podemos leer, es decir, podemos desarrollar esta habilidad de lectura, pero en muchas ocasiones no llegamos a desarrollar una comprensión de lo que leemos y eso cuesta mucho trabajo desarrollarlo para algunos.
¿Cómo lo podemos desarrollar o cómo podemos llegar a desarrollar ese tipo de habilidad? No nos resta más que hacerlo a través de la escritura y a través de la lectura constante. Escribir por sí mismo nos ayuda demasiado a poder desarrollar ciertos niveles de pensamiento, desde el básico, dirán algunos, hasta el complejo, el creativo, el inductivo, y cada uno de los niveles de pensamiento, inclusive el crítico, a través de la propia escritura. Y dirán algunos expertos en la escritura que la escritura argumentativa, sobre todo, les terminará apoyando a ustedes a poder desarrollar este tipo de pensamiento. ¿Y para qué me sirve este tipo de pensamiento? Pues bueno, me sirve para poder comprender no solamente lo literal, sino también leer entre líneas y detrás de líneas. Es decir, hoy en día, con las nuevas generaciones, nos encontramos que los estudiantes no son capaces de leer entre líneas y mucho menos detrás de líneas. Ellos buscan lo literal, no comprenden el lenguaje alegórico, metafórico, no lo comprenden. ¿Es importante desarrollar ese tipo de pensamientos? Sí, extremadamente importante. Nos ayuda para muchas cosas. Por ejemplo, para las indicaciones que ustedes encuentran en cada una de las actividades integradoras. Cuando alguien me escribe, vuelvo al punto que recién inicié, cuando alguien me escribe para preguntarme o para señalarme, pues es que no le entiendo las indicaciones, están confusas. Y siempre le señalo, no están confusas, no hay ambigüedad en las indicaciones. La indicación dice, utiliza 10 preguntas en pasado simple, por ejemplo. ¿Qué de ambigüedad hay ahí? Si te está diciendo claramente qué tienes que hacer y sobre todo te dice qué tienes que utilizar. Dice ahí, utiliza 10 preguntas en pasado simple. Y me dicen, es que no le entiendo a las indicaciones. Bueno, eso me deja ver que hay mucho que hay que trabajar y que ustedes mismos pueden trabajar por sí mismos para poder llegar a desarrollar este tipo de pensamiento. Muchas ocasiones cuando alguien habla, por ejemplo, si ahorita yo estoy hablando, alguien podrá oírme, pero quizás ni siquiera me está prestando atención, o quizás me está prestando atención, pero no está entendiendo ni la mitad de lo que estoy señalando. Bueno, ¿qué pasa ahí? Los dos hablamos español, los dos hablamos el mismo código. La situación es que el bagaje, el marco de referencia que cada uno de nosotros tenemos es distinto. Yo interpreto desde mis propias herramientas, desde mis propios recursos, lo que me están emitiendo o lo que estoy escuchando por fuera. Si yo tengo un registro, por ejemplo, que le llamamos en lingüística registro lingüístico, tengo un registro diferente del de Claudia o del de Marcela, va a terminar habiendo malas interpretaciones de lo que estamos diciendo. Y los dos hablamos español, ¿eh? Esa es una teoría que se llama teoría de marcos semánticos. Los dos hablamos español, sin embargo hay ciertos momentos donde no nos comprendemos. Habrá Dios, ¿qué dijiste? Sí, eso es español, pero ¿qué estás diciendo? No te entiendo. Bueno, porque es que no lo comprendes. No tiene solamente con que ver con que aquella persona esté utilizando un lenguaje un tanto más técnico, un tanto más de su disciplina, sino tiene que ver con que no llegamos a desarrollar este nivel de pensamiento que tanto les estoy señalando. ¿Cómo puedo desarrollar ese nivel de pensamiento? A través de la escritura y a través de la lectura. Si no les gusta leer, pueden hacerlo a través de audiolibros, a través de podcasts, sobre todo podcasts que tengan buen contenido, audiolibros como ya les señalé, las mismas conferencias quizás que puedan encontrar en YouTube, que les permita que su cerebro esté en constante entrenamiento, dirán algunos, para que en algún punto ciertas puertas o ventanas que tenemos ahí en nuestro cerebro puedan ser abiertas para ir desarrollando otro nivel de pensamiento. No quiero decir que con eso van a ser superiores a todo el mundo y que, wow, yo ya soy la maravilla y soy todo un erudito. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con niveles de comprensión, con metacognición le llamarán algunos, que quiere decir que vamos más allá de lo que pensamos. Ayuda mucho, créanme, ayuda demasiado y sobre todo ayuda en nuestras interacciones cotidianas. ¿Por qué les señalo esto? La mayoría o varios alumnos, les digo porque me ha pasado en varias generaciones, tienden a escribirme para poder buscar cierto apoyo porque no comprenden las indicaciones. Y de pronto, cuando no comprenden las indicaciones, lo que hacen es utilizar las inteligencias artificiales que hoy en día ya están con todo, utilizar traductor y simplemente meter las tareas a las inteligencias artificiales y enviar las tareas.
Y nos damos cuenta que esas tareas no las hicieron ustedes porque hay un montón de cosas que dado que no manejan bien el idioma, por ejemplo el inglés, no se dan cuenta y que dentro de lo que les da las inteligencias artificiales, por ejemplo, tiende a haber respuestas de la propia inteligencia señalándote, ok, te respondo la pregunta que me hiciste anteriormente, espero que la siguiente respuesta, no sé, sea de tu agrado o cosas como esas. Interactúa con ustedes. Y hay detalles también en cuanto a la propia redacción donde nos damos cuenta que hay una voz que está hablando, que no es su voz, es otra voz la que está hablando. Bueno, entre otras tantas cosas. Bueno, ¿cómo podemos subsanar este tipo de situaciones? Comenzar con la organización, por ejemplo. En la pantalla, aquí enfrente, tiene un organizador gráfico para comenzar a organizar sus notas. Es un organizador gráfico sencillo, básico de hecho. Es de un método en específico que se llama método Cornell. No lo inventé yo, ya tiene una vida utilizándose y es muy efectivo de hecho. Marca 4 pasos, se los vuelvo a repetir. El título, por ejemplo, de esta sesión es el pasado progresivo, pues ahí ponemos pasado progresivo, antes de que inicie la sesión. Una vez que corre la sesión, tenemos otros 2 pasos a realizar, el de tomar notas y el de palabras clave. Tomar notas de la manera en la cual ustedes ya se hayan acostumbrado, ya tienen cierto hábito para tomar notas, pues de esa manera toman notas. En palabras clave, ¿qué tipo de palabras clave? Pues la que ustedes consideren que van emergiendo durante esta misma sesión. Que de pronto escucharon que dije, no sé, verbos. Ah, ok, listo, verbos. O dije, no sé, adjetivos. Ah, adjetivos. De estas palabras que puedan detonar en mi mente de qué va la sesión o de qué se trató la sesión. Una vez que termina la sesión, pues hacen un resumen. ¿Cómo? Pues con sus propias palabras, con el fin de terminar de registrar la información en nuestro cerebro. Si nosotros lo único que hacemos es tomar capturas de pantalla de todo, sacar fotos de todo, es muy difícil que nuestro cerebro registre esa información y después de un rato, unos segundos, unos minutos, horas, esa información se va a terminar yendo de nuestra mente. Necesitamos que se retenga por un tiempo mayor. ¿Ok? Bueno, formas de organizarse que también nos van a poder ayudar para comenzar a detonar otro tipo de organización en cuanto a nuestro trabajo y mental también. ¿Ok? Pues bueno, entremos al tema y el tema es el pasado progresivo. Ese es nuestro tema. Ya revisé algunas tareas, justo estaba yo revisando una tarea cuando me di cuenta que ya era la hora de iniciar la sesión. Eh, y una de las tareas que estaba yo revisando, sobre todo la actividad integradora 2, está hecha en pasado simple completamente. Ese tema gramatical no es de esta unidad. La unidad que estamos trabajando son 2 unidades, de hecho. La unidad que tiene que ver con el presente progresivo y la siguiente unidad que tiene que ver con el pasado progresivo. En ninguna de las dos existe el pasado simple. El pasado simple lo vamos a ver el día lunes, en la siguiente semana. Van ustedes a descubrir pues cómo se utiliza, qué detalles tiene. Y a lo que voy con esto, la tarea que revisé está hecha toda en pasado simple, toda. Dirán algunos, pero pues está en pasado, ¿no? Es lo mismo. No, no es lo mismo, aunque ustedes no lo crean. Nosotros como hablantes del español, al igual que la mayoría de hablantes de algún otro idioma, tendemos a cometer fallos en el idioma. Es parte prácticamente del uso cotidiano del idioma donde pues está en constante evolución y vamos hallando ciertos fallos o detalles al momento de utilizar el idioma. ¿Qué tipos de fallos utilizamos? Y no en sí errores, y ahorita les contaré qué es un fallo y qué es un error. Bueno, ¿qué tipos de fallos comúnmente cometemos en el español? Les digo uno, por ejemplo, que algunos señalan que es un español arcaico, es decir, que en algún punto existió y se siguió utilizando ciertos términos, pero hoy en día ya están en desuso, como por ejemplo aiga. Aiga es un fallo en el idioma, dirán muchos lingüistas y muchos teóricos del lenguaje. Aiga. Sin embargo, aiga funciona. Es decir, yo puedo decir, espero que haya agua en mi casa. Tú me vas a entender, yo fui hábil comunicándome y al final de cuentas el acto comunicativo se llevó a cabo. ¿Me entendiste? Y me di a entender. Listo. Sin embargo, hay un fallo porque haya, digamos que ya no es el apropiado a utilizar. Lo que utilizamos de manera apropiada es haya. Espero que haya, es el verbo haber. Haber con H y con B de burro. Espero que haya agua en mi casa. Ok.
Sin embargo, hay muchas poblaciones, muchos sectores sociales donde siguen utilizando aiga y no por eso se estigmatiza a la persona que dice aiga. ¿Por qué? Porque cumple el fin primario de la comunicación, que eso es para lo que se utiliza una lengua, para comunicarnos de manera asertiva, buscar a otros señalarlo. Bueno, en inglés, o más bien dicho, en español, al momento de que nosotros tratamos de comunicarnos, seguimos teniendo fallos, ¿ok? Y esos fallos los estamos llevando hacia el inglés. Cuando ustedes utilizan el español para responder las tareas y lo llevan hacia el traductor y así como está del español, lo ponen en el traductor y el traductor les da una versión, si ustedes tienen fallos, nos vamos a dar cuenta de esos fallos. ¿Y qué tipos de fallos encontramos? Por ejemplo, en hacer uso de la tilde o de las tildes, por ejemplo, para la afirmación sí, va con tilde para decir, ¿hiciste tu tarea? Sí. ¿Trabajaste ayer? Sí. ¿Entraste a la sesión de espacio abierto? Sí. Ese sí lleva tilde. Bueno, hay otro sí que no lleva tilde, solamente lleva un puntito, dirán algunos. Bueno, ese sí es para establecer oraciones condicionales. Y puedo decir, si no ves los videos de inglés, vas a reprobar. Si no haces tu tarea, vas a reprobar. Sí, ese es un sí de condición, ¿ok? Ahora, cuando ustedes redactan, la mayoría tiende a colocar ese sí sin acento. Si es que ustedes van a redactar afirmaciones, ese sí lleva acento, lleva tilde. Si van a hacer o establecer una condicional o una oración condicional, pues ese sí va sin tilde, ¿ok? Esos detalles que terminan siendo fallos prácticamente en el idioma, los llevamos hacia el inglés. Y nos damos cuenta al momento de que yo reviso las tareas que eso está hecho en un traductor completamente. Hay otra expresión que me encontré, que la encuentro prácticamente en todas las generaciones, que se llama live together. Ese live together, ustedes creen que es convivir, ¿ok? En inglés no existe la palabra convivir en sí, y lo que va a hacer el traductor es darles pues algo que se asemeje o que cubra con esa función. Y por ejemplo, les da este de live together, que sería vivir juntos. Ok, ustedes están tratando de narrar algo como, no sé, las personas están conviviendo en la fotografía. Y como en inglés no existe convivir, lo que les va a hacer el traductor es darles esa palabra, live together, ¿ok? Ay, me doy cuenta que esa tarea está hecha en el traductor, entre otras tantas cosas que van ustedes a ir encontrando. Bueno, a ver, ¿qué tienen que hacer ustedes para evitar estas situaciones con el uso excesivo del traductor? Por primera cuenta, tener en claro que en inglés, para que ustedes lo vayan ahí tomando nota, en inglés, al igual que en español y prácticamente en la mayoría de lenguas alrededor del mundo, inclusive las lenguas indígenas también, las lenguas originarias, tenemos una visión, o más bien dicho, tenemos tres grandes tiempos tres grandes tiempos verbales. Tres: presente, pasado y futuro. No existen más. Existe el presente, el pasado y el futuro. No hay más, ¿eh? Ahora, la situación es la siguiente. Cada uno de estos tiempos tiene cuatro versiones. Y me dirán, pues son más tiempos. Pues no, porque son tres grandes, presente, pasado y futuro. Pero cada uno de ellos tiene cuatro presentaciones. En presente existe el simple. En presente existe el continuo o progresivo. En presente existe el perfecto. En presente existe el perfecto continuo. Pasado tiene una versión simple, una versión continua, una versión perfecta y una versión perfecta continua. Futuro tiene una versión simple, una versión continua, una versión perfecta y una versión perfecta continua. Quiere decir que estos tres grandes tiempos, presente, pasado y futuro, tienen cuatro versiones, cuatro, que de alguna manera comparten cada una de ellas. Presente en simple, pasado en simple, futuro en simple. Presente en continuo, pasado en continuo, futuro en continuo. Presente en perfecto, pasado en perfecto, futuro en perfecto. Presente en perfecto continuo, pasado en perfecto continuo y futuro en perfecto continuo. ¿Cómo suenan estos tiempos gramaticales para que lo tengamos en la mente y evitemos algunos de ellos que no pertenecen a la unidad de trabajo?
a la actividad integradora uno, ni a la actividad integradora 2, ni a la 3, ni a la 4, ni a la 5, ni a la 6. ¿Ok? Bueno, a ver, veamos. El presente simple es para hablar de cosas en general, de nuestra vida presente en general. Hoy en día, por ejemplo, estamos en prepa en línea y si ustedes ponen como centro de sus actividades a prepa en línea, hay una serie de hábitos que ustedes hacen alrededor de prepa en línea. Es decir, revisan tareas, responden cuestionarios, toman sus sesiones de espacio abierto. Ese es su presente simple, su cotidianidad. Y digo, por ejemplo, como galletas. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Simple y sencillamente es un hábito en mi vida diaria, como galletas. ¿Cómo suena el pasado simple? Comí galletas. ¿Cómo suena el futuro simple? Comeré galletas. Ahora, ¿cómo suenan estos en cada una de sus versiones en continuo? Estoy comiendo galletas en el caso del presente simple. En el caso del pasado simple, estaba comiendo galletas. En el caso del futuro simple, estaré comiendo galletas. ¿Cómo suena la sección azul y la sección roja? Que esas son las que tienen que evitar. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el módulo. En el módulo no van a ver el presente perfecto, no van a ver tampoco el perfecto continuo. Pero ¿cómo suenan para que lo eviten? El presente perfecto suena de la siguiente manera. Yo he comido galletas. El pasado perfecto suena. Yo había comido galletas. El futuro perfecto suena. Yo habré comido galletas. Ese es el perfecto. No existe en la actividad integradora uno, 2, 3, 4, 5. No existe en ninguna porque no lo vamos a ver en este módulo. Es de un nivel intermedio de inglés. Nosotros estamos en un nivel básico. ¿Cómo suena el presente continuo? Perdón, ¿cómo suena el presente perfecto continuo? Ok, suena de la siguiente manera. Yo he estado comiendo galletas. El pasado perfecto continuo. Yo había estado comiendo galletas. El futuro perfecto continuo. Yo habré estado comiendo galletas. ¿Cuáles tienen que evitar? Tienen que evitar los dos últimos. ¿Y en cuáles nos tenemos que centrar? En los dos primeros. El primero fue el que vieron en su módulo 6, vieron el presente simple. Nosotros estamos trabajando en la actividad integradora 1-2 con los continuos, donde está la sección amarilla. Estamos con el presente continuo y el pasado continuo. La siguiente semana vamos a trabajar con el pasado simple, en la sección verde, en la parte intermedia. Y en la última semana de trabajo, en la semana 3, vamos a trabajar con los futuros, pero sobre todo con el futuro simple y el futuro idiomático, que ese es el be going to. ¿Ok? ¿Por qué les hago toda esta revisión? Porque es importante que se centren en los puntos gramaticales que sí son evaluables. Les vuelvo a repetir, no se trata de escribir en inglés por escribir y aventarme todo un choro mareador para que el tutor vea que ya le hice todo un ensayo como de 10 hojas y con eso me ponga 10. No funciona de esa manera, no se trata de la cantidad, se trata de hacer uso de manera adecuada de cada una de las estructuras gramaticales. Si ustedes gustan verlo de esta manera, de forma simple, de forma directa en cada una de nuestras respuestas, sin tanto adorno, que me ha tocado ver algunas tareas que tienen demasiado adorno. ¿Y a qué le llamo que tienen demasiado adorno? Les llamo a aquello que no lo necesitan colocar porque estamos en un nivel básico de inglés. Si la pregunta dice, ¿qué hiciste ayer? Evita todo el preámbulo y toda la conclusión. Cosas como, muy bien, le voy a responder la pregunta número 2 de la versión número 3 del ejercicio. Eso no, eviten todo eso y simple y sencillamente digan, si la pregunta dice, ¿qué estuviste haciendo ayer antes del robo? Di qué estuviste haciendo. Estuve trabajando. Listo. Esa respuesta me va a dar una buena calificación si eso es lo que busca. Sí. Y de paso va a terminar ayudando a tu cerebro a comprender que tiene que haber concordancia gramatical entre la pregunta y la respuesta. No puede haber una pregunta que diga, ¿qué te gustaría hacer el próximo lunes? Y que respondas, voy a jugar fútbol. No tiene concordancia gramatical. Y dirán, pero respondí, sí, te entendí, te diste a entender, pero recuerda que te estoy evaluando y tiene que haber una concordancia gramatical.
Si pregunto qué te gustaría hacer el lunes, con la misma estructura tienes que responder para que guarde esta concordancia. No es lo mismo decir me gustaría jugar fútbol a decir voy a jugar fútbol. Uno, el gustaría, se queda en mis anhelos, en mis deseos. Y en el otro, quiere decir que es un hecho ya prácticamente que lo voy a hacer. No tiene la misma carga semántica, el mismo significado una oración y la otra. Sí te puedo entender en cuanto a la idea, sí. ¿Te comunicaste? Sí. Pero eso no me va a permitir evaluarte porque no estás manteniendo la concordancia gramatical. Muy bien. Otro último punto que quiero abordar con ustedes para que eviten todo esto que están haciendo varios. Ya revisé una tarea y sucedió lo que les dije el día miércoles. Hacen uso de voces pasivas. Ok. Si es que no han indagado qué son las voces pasivas, aquí enfrente se los traigo. ¿Cómo me doy cuenta que esa tarea está hecha con un traductor o está hecha con una inteligencia artificial? Porque usamos voces pasivas sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque ya tenemos un uso o un dominio lingüístico del español, que es alto quizás o medianamente alto, es bueno ya de alguna manera. Ya tenemos una competencia lingüística dentro del español. Bueno, esas cosas que tenemos del español queremos llevarlas hacia el inglés. Ok. Sucede que muchos de nosotros tendemos a hacer uso de las passive voice. ¿Cuáles son las voces pasivas? A ver, les cuento algo rápido. Si ustedes no quieren culpar a nadie de manera directa de que algo sucedió, pueden utilizar una voz pasiva. Si ustedes no saben quién hizo tal o cual acción, pueden utilizar una voz pasiva. Si solamente se quieren enfocar en el hecho y no importa quién lo hizo, se enfocan en una voz pasiva. ¿Cómo suenan las voces pasivas? Suenan de la siguiente manera. En un periódico ustedes pueden hallar el siguiente encabezado. Un hombre fue asesinado. Un hombre fue asesinado. ¿Quién lo asesinó? El encabezado dice quién lo asesinó. No, no dice. Nos habla del hecho. Esa es una voz pasiva. Si yo dijera Carla Cristina Rodríguez Rodríguez asesinó a un hombre, esa es una voz activa. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto al significado? Bueno, la voz activa se enfoca en los sujetos que hacen las acciones. Las voces pasivas se enfocan en los hechos, en los objetos que recibieron las acciones. Una mujer fue golpeada. ¿Quién la golpeó? ¿Quién sabe? Lo importante es el hecho. Si yo dijera, José Daniel Juárez Tlalpan golpeó a una mujer, ahí lo importante fue el sujeto que cometió la acción. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede con ustedes cuando hacen sus tareas? Varios, ya les digo que revisé tareas, están haciendo uso de las voces pasivas. Y eso me da pauta para darme cuenta que eso está hecho con un traductor, eso está hecho con una inteligencia artificial. Eviten las voces pasivas. Hablen en voces activas. Pongan a sujetos que hacen acciones. Si al momento de leer una oración o al momento de construir una oración en su mente tienen la idea de colocar una mujer fue, no sé, mi laptop fue robada, por ejemplo. Ok, esa es una voz pasiva. ¿Por qué? Pues porque no estoy colocando quién hizo la acción. Pregúntense eso cuando redacten o cuando piensen. ¿Quién hace la acción? Si la oración te dice quién hace la acción, desde ya está ahí clara, eso es una voz activa. Si no lo dice, porque se enfocó en el hecho, esa es una voz pasiva. Por ejemplo, se vende casa, es una voz pasiva, es una forma de construcción de voz pasiva en el español. Se vende casa. ¿Quién la vende? ¿Quién sabe? Lo importante es que se vende. ¿Ok? Esa es también un tipo de voz pasiva. ¿Cómo puedo evitar las voces pasivas? Pues construyo oraciones que quizás con sujetos que son un tanto ambiguos. Puedo colocar alguien golpeó a una mujer, alguien robó mi laptop, alguien se metió a mi casa, alguien, y desde ahí ya estoy solucionando la situación de las voces pasivas. No digo que no lleguen a aprender a utilizarlas, pero son de niveles intermedios y avanzados de inglés. ¿Ok? Muy bien. Dudas o preguntas hasta este punto de lo que he tratado de hacerles llegar para que ya pasemos a lo importante de esta sesión. No quiero decir que esto no sea importante, lo tiendo a señalar mucho porque deseo que eviten el uso excesivo de los traductores y de las inteligencias artificiales. Pueden hacerlo por ustedes mismos, no tiene nada de dificultad el comenzar a constituir oraciones, el construir oraciones.
No tiene nada de complejidad, simple y sencillamente hay que enfocarnos exactamente en qué debemos colocar en cada uno de los pasos. Si son ávidos o amantes de la cocina, por ejemplo, saben que tienen que seguir ciertos pasos. No creo que solo y únicamente pican todo, avientan aceite ahí en el sartén y avientan todo a la vez. Listo, ahí está, ya cómetelo. No, hay pasos en específico también hasta para la propia cocina, para que ese alimento sea degustado de mejor manera, ¿ok? Perfecto, me dicen por aquí que, déjenme leer el chat, Carla dice hasta aquí todo claro, gracias Carla por la respuesta. Pues bueno, doy por entendido que no hay dudas, no hay preguntas, entonces avancemos para lo importante de nuestra sesión y nuestra sesión tiene que abordar el pasado progresivo. Tengo una pregunta, la misma pregunta que ya les dejé en el foro de aprendizaje. La pregunta dice, What were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo el miércoles a las 10 de la mañana cuando empezamos nuestro primer espacio abierto? ¿Qué estaban haciendo? A ver, cuéntenme qué estaban haciendo. Pero antes de que me cuenten, vamos a aprender a estructurar en pasado progresivo. ¿Cómo estructuramos en pasado progresivo? A ver, veamos. Sucede algo importante cuando utilizamos el pasado progresivo a diferencia del pasado simple. Les doy rápido la diferencia entre uno y otro, aunque el día lunes o más bien dicho la otra semana lo vamos a ver. Si yo llego a la casa, no sé, de Claudia, por ejemplo, y toco la puerta y al otro día quizás lo cuento y digo, no, ayer fui a la casa de Claudia y llamé a la puerta, toqué la puerta. Ok. Esa oración no me da mayor información, solamente me dice que fui y toqué la puerta. Pero si yo digo, ayer fui a la casa de Claudia y estuve tocando la puerta, no solamente me dice que hice la acción, sino me señala que fui reiterativo en la misma acción. No es lo mismo decir fui y toqué la puerta a decir fui y estuve tocando la puerta. En cuanto a la temporalidad o en cuanto a el, eh, en cuanto al tiempo o en cuanto, deme un segundo, voy a conectar mi laptop, me señala que ya se va a apagar, deme un segundito por favor, listo. En cuanto al tiempo de, en cuanto al tiempo de, en lo que En cuanto al tiempo que dura la actividad que estoy efectuando o la acción que estoy efectuando, el progresivo señala que esa actividad dura o tiende a perdurar un tanto más en el pasado, mientras que el pasado simple solamente señala que la acción emergió y desapareció. Fui y toqué la puerta, apareció y desapareció. Si yo digo fui y estuve tocando la puerta, quiere decir que esa acción apareció, se prolongó en el tiempo y de pronto cayó, desapareció. Esa es la gran diferencia en cuanto al mismo significado al momento de narrar o utilizar. De hecho, algunos dirán que narrar en pasado progresivo termina siendo un tanto más incisivo en la manera en la que lo estamos utilizando. Ayer fui y estuve tocando tu puerta, a diferencia de decir ayer fui y toqué tu puerta. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo estructuramos en estos tiempos gramaticales? Les vuelvo a repetir. Cuando ustedes quieran estructurar, lo primero que tienen que pensar es en el sujeto y la acción que le van a atribuir. Antes de meter esto en una receta, antes de meterlo en una fórmula, antes de meterlo en un molde. Piensen en el sujeto y piensen en qué acción le quieren atribuir. Ok, si la pregunta dice ¿qué estuviste haciendo? ¿Quién tiene que responder? Pues yo. ¿Qué estuve haciendo yo? Ok, ¿qué sujeto necesito para hablar o referirme acerca de mi persona? Pues I, que es el primero de los pronombres. I, you, he, she, it, we, you and they son los pronombres que podemos utilizar. ¿Qué acción quiero atribuirle a I? No sé, leer, escuchar, hablar. Pues quizás leer. Ok, ya tengo una idea de lo que comienzo o de lo que puedo comenzar a hacer. Ahora, ¿cómo construyo con pasado progresivo? Sencillo, voy a agregar was y voy a agregar were. Y voy a decir que was utiliza, o más bien dicho, I hace uso de was. He, she e it hacen uso de was. You, we y they hacen uso del were. Was es para pronombres que hablan de un solo sujeto. Yo es un solo sujeto. Él es un solo sujeto. Ella es un solo sujeto. Eso es un solo sujeto. Entonces hacen uso de was. Si digo nosotros, son muchos sujetos. Hace uso de were. Si digo ellos, son muchos sujetos. Hago uso de were. Si digo you, son muchos sujetos. Ustedes, hace uso de were.
Was para singulares, were para plurales. ¿Qué le voy a hacer a los verbos? Le voy a agregar ing y entonces digo I was reading. ¿Qué estabas haciendo a las 10 de la mañana cuando empezó el espacio abierto? I was reading, I was listening, I was studying, I was watching, I was talking, I was looking, I was dancing. Les pregunto a Marcela, Claudia y Carla, ¿qué estaban haciendo el día miércoles, perdón, a las 10 de la mañana cuando empezó nuestro primer espacio abierto? ¿Qué estaban haciendo? En el chat pueden redactar su respuesta haciendo uso del pasado progresivo. Coloquen I, utilicen después el was, luego busquen un verbo y a ese verbo agreguenle ing y si quieren complementarlo con algo, complementenlo. No se puede decir I was listening to the class, por ejemplo. Yo estaba escuchando la clase. No sé decir clase, ok. Ahí sí puedo quizás utilizar el traductor. Voy al traductor y le pongo ¿cómo digo la clase? O le pongo la clase y me traduce to the class. ¿Qué necesito utilizar aquí? Was o were. Aquí no existe am, aquí no existe are. Eso es del presente progresivo. La versión del verbo to be es was o were. Veamos sus respuestas en el chat. Dice Carla, I am was listening. Borra am, aquí no existe el am. Eso es de presente progresivo. Dice Claudia, I was studying while I was drinking coffee. Mientras Ok, por el primer momento repite después de while, ponle I was studying while I was drinking coffee. Repítele el sujeto. Una vez que ya lo tengas ahí memorizado en tu cabeza, ya puedes comenzarle a hacer algunas acotaciones, pero por ahora manténlo ahí siempre para que tengas claro que después de while vas a tener que utilizar sujetos, ¿ok? Es el único detalle. Dice Marcela, I was preparing with a notebook and a pen to take notes. Ok, perfecto. Entonces, dos detalles en Carla. Carla, quítale el am. Aquí no existe el am, ni existe el is, ni el are. Eso es del pasado, eso es del presente progresivo. Eso fue de la tarea del miércoles. Aquí estamos en pasado progresivo. Utiliza solo was o were. Ve la slide que tenemos enfrente, la diapositiva que tenemos enfrente. No encuentras en ninguno de estos am, ni tampoco is, ni tampoco are, solo was o were. Ese detalle, por favor. En cuanto a Claudia, repite después de while, de mientras, pon en algún sujeto, I was drinking coffee, ¿ok? Y Marcela, I was preparing with, ok, perfecto. Eso es una oración en pasado progresivo. Ahora, su actividad integradora número 2, toda la actividad integradora número 2 se responde con pasado progresivo. Toda, toda. Inclusive las preguntas van en pasado progresivo. Pero si ustedes quieren crear otro tipo de preguntas, pueden hacerlo mientras sean preguntas de cosas que ya hayan aprendido. Si ustedes crean preguntas de tiempos gramaticales que no han visto en esta unidad, que no han visto en el módulo anterior, voy a terminar poniéndoles ahí una nota que eso no pertenece al módulo 6, no pertenece al módulo 7, ¿ok? Entonces, céntrense en las preguntas o en las estructuras gramaticales que ya hayan aprendido, pero sobre todo céntrense en la estructura gramatical de cada tarea. La actividad integradora número 6 evalúa al presente progresivo. Toda se responde en presente progresivo. Perdón, la actividad integradora número 1. Toda se responde en presente progresivo. La actividad integradora número 2. Toda se responde en pasado progresivo. Toda. ¿Ok? Bueno. Cada punto gramatical que ustedes tengan que utilizar lo tienen que utilizar en tres formas. En afirmación, como lo que acabaron de hacer. En negación, es lo que vamos a continuación a hacer, y en pregunta. Pero antes de entrarle a la negación, quiero que me ayuden tratando de constituir o de construir una negación con la misma oración que acabaron de compartirme. ¿Cómo la niegan? Si ustedes ya aprendieron el día miércoles y ya aprendieron en el módulo 6 cómo hacer negaciones, ya sabrán dónde van a colocar una palabra. Es solamente una palabra que va a ser colocada en una posición en específico dentro de la construcción que ya tengo. Si ya tengo I was studying while I was drinking coffee, en esta puedo comenzar a colocar una negación, pero esa palabra en específico va en una ubicación clara. ¿En dónde va esa palabra? A ver, ayúdenme.
Nieguen la misma oración que acabaron de compartírmela, niéguenla. Colóquenle esa palabra que es una forma de negación en inglés. Quedo al pendiente de su respuesta en el chat para ver si van comprendiendo cuál es el patrón a seguir al momento de hacer negaciones. No es el don't, no es el doesn't, de una vez se los digo. El don't y el doesn't es de un tiempo gramatical y ese es el presente simple y ese ya lo vieron. Cada tiempo gramatical tiene su propia forma de decir no. ¿Ok? Leo sus respuestas en el chat. ¿Listas? Ninguna de ustedes. Leo sus respuestas en el chat antes de que entremos a ver cómo se constituyen. Es importante, créanme, porque es importante que nuestro cerebro trabaje. Si no trabaja y solamente, digamos, ponemos la mano para recibir todo, va a ser muy difícil que en algún punto podamos comenzar a producir, porque solamente estamos acostumbrados a recibir, pero tenemos que comenzar a producir. Carla dice, ¿se pone not después de was o were? A ver, colócalo en la oración, por favor. Listos para que vayamos avanzando y poder señalar ya cosas puntuales de su actividad integradora número 2. Nieguen la oración que ya constituyeron, que ya crearon. Niéguenla, por favor. Colóquenle ese not. Dice su compañera Carla, I was not listening. Eso es. Así. Dirán, ay, está bien fácil. Bueno, lo que para algunos es fácil, para otros no lo es, créanme. Lo que para algunos es tan obvio, para otros no lo es. Y de pronto tendemos hasta a menospreciar y decir, sí está bien fácil, ya nada más con eso me va a poner 10. Estaba bien fácil. Bueno, para algunos lo es, para otros no lo es, aunque ustedes no lo crean. Bueno, ya Carla nos ayudó y dice Carla, I was not listening. Perfecto. Veamos entonces, les pongo el ejemplo aquí enfrente. Dice Claudia, I was not studying, why... Casi, se te olvidó una palabra. I was not studying, I was not drinking coffee. Yo no estaba estudiando mientras no estaba tomando café. Ya. Sí puede quedar esa, solamente te faltaría una coma después de studying, te faltaría una coma. Las comas son importantes, los puntos, todos los signos de puntuación son importantes. Entonces también tómenles muy en cuenta cuando redacte. Si van a construir alguna idea y ya no van a hablar más de esa idea, pues pónganle un punto, cierran su idea. Si las siguientes ideas tienen importancia dentro de lo que van a constituir, quizás seguirá un punto y seguido porque pertenece a una idea misma todo ese párrafo. Si la idea está estrechamente ligada en una oración, es decir, no la podemos dividir con puntos porque está muy ligada a lo que estoy diciendo, pues van comas, ¿ok? Y cosas como esas. Es muy importante los puntos porque si no de pronto cuando redactamos tendemos a confundir a quien nos está leyendo. Dice su compañera Marcela, I wasn't prepared to take notes. No, ahí es una voz pasiva y dijiste yo no estaba preparada. Yo no estaba preparada. Yo no estaba, no es una voz pasiva, pero bueno, es un tipo de, en algún punto terminar de comprenderlas, pero por el momento no entra dentro de esto. En todo caso dirás, yo no estaba preparando, no sé, mi libreta. Esa I wasn't prepared quiere decir no estaba preparada. No quiere decir que estabas haciendo una acción, solamente quiere decir que no estabas lista en un estado en específico. Entonces, importante esos detalles. Si no tiene ing, eso no es progresivo. En tu caso no tiene ing, no es progresivo. De hecho, prepared terminaría siendo un adjetivo ahí. ¿Estaba listo? ¿Cómo estabas? Pues listo. Un adverbio, dirán algunos, perdón, un adverbio de modo, de hecho. Bueno, a ver, avancemos para que se den cuenta cómo se constituye esto. Negative sentences. Y tengo I was not reading. I was not listening. I was not studying. I was not talking. I was not dancing. Ese es una forma de negar con el pasado progresivo. Ok, gracias, voy a practicarlo. ¿Sí? De esos detalles. Toda cosa, por ejemplo, en este pasado progresivo, si tú ves que no tiene ing, no es pasado progresivo. Si no tiene ing, no es progresivo ni en presente ni en pasado. Si lo que tú constituiste, por ejemplo, ahorita le pusiste ed,
Eso termina siendo otra forma de redacción que no pertenece a esto. De hecho, hasta termina siendo de un nivel intermedio de inglés. Entonces, esos detalles, esos no, evítalos y solamente enfócate en lo que estamos constituyendo. Si dices tú, o más bien dicho, si tal expresión se te complica cómo poner en progresivo, pues busca algún sinónimo de esa palabra y para que puedas hallar el progresivo que estás buscando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, logramos entonces hacer negaciones. A ver, veamos qué tan buenos son haciendo preguntas. Recuerden que para hacer preguntas movemos cosas. ¿Y qué movemos? Si en presente progresivo movimos el am, el is y el are, ahora en pasado progresivo vamos a mover al was y al were. Y entonces digo, was I reading? ¿Estaba yo leyendo? Were you reading? ¿Estabas tú leyendo? Was he reading? ¿Estaba él leyendo? Was she reading? ¿Estaba ella leyendo? Was it reading? ¿Estábamos nosotros leyendo? Were we reading? ¿Estábamos nosotros leyendo? Were they reading? ¿Estaban ellos leyendo? Pregúntenme a mí. Pregúntenme, no sé, si estaba bailando, si estaba hablando, si estaba leyendo, si estaba escuchando. ¿Cómo pregunto? Si me van a preguntar a mí directamente, colocan el where, después el you y después los verbos con ing, el que ustedes decidan, ¿ok? Inténtenlo, veamos qué tal les van saliendo. Y esas son formas de hacer preguntas en pasado progresivo y son preguntas de sí y de no. Así se les llama a estas preguntas, yes, no questions. ¿Por qué? Pues porque solamente requieren que al final respondas diciendo sí, yes, I was, no, I wasn't y cosas así, ¿ok? Entonces, pregúntenme a mí. Veo en el chat qué tipo de pregunta van a efectuar y dice Carla, ¿was you dancing? Sí, en cuanto a los ingredientes a utilizar. No en cuanto al verbo to be a utilizar con you. You no utiliza was. You utiliza were. Y digo, were you dancing? ¿Estuviste tú bailando? Solamente ese detalle. Corrígelo, por favor, Carla. Por lo demás, digamos, en cuanto al orden de lo que utilizaste, está bien. Solamente ese mínimo detalle para que lo puedas corregir. ¿Ok? Algo importante. Si ustedes aprenden inglés con canciones y les gusta sobre todo el inglés que viene de los sectores afroamericanos, son los que más tienden a deformar el idioma, ¿ok? Y van a encontrar que ellos dicen you is, por ejemplo. El is no va con el you, pero es parte de este slang que ellos tienden a utilizar, que pues es un gran nivel de mutación del idioma, dirán algunos lingüistas. Were you studying while drinking coffee? Así es. Gracias, Carla. Perdón, Claudia. Muy bien. Podrías terminar de colocarle después del while. While you were drinking coffee. Repítele el sujeto. You were drinking coffee. Were you dancing while you were drinking coffee? Así sería como que un tanto más apropiado. ¿Sale? Ahí vamos bien entonces. Esos detalles solamente corríjanlos por favor para que queden claros. Y entonces puedo decir, was I listening to the class? Y me dirán, pues no que no va el was. El was va para I, para he, para she y para it. El were se utiliza con you, con we y con they. ¿Ok? Importante esa diferenciación para que no se hagan bolas. Bueno, cómo utilizamos entonces este tipo de preguntas que de hecho son las que van a terminar haciendo en su actividad integradora número 2. Ahora es tiempo de hacer preguntas llamadas WH. Las WH son preguntas que toman como base lo que acabamos de hacer recién. Si ya tenemos esa base, lo único que tenemos que hacer es agregarle what, how, when, where, why, what for, who with. Y entonces digo lo siguiente. Why were you listening to the class? ¿Por qué estuviste escuchando la clase? What were you listening to the class for? ¿Para qué estuviste escuchando la clase? ¿Qué le podrían ustedes agregar a la pregunta que recién acabaron de hacer? Por ejemplo, en el caso de Macerla. Were you listening to music yesterday? ¿Qué le podrías poner? Por ejemplo, what were you listening to music yesterday for? Y ahí diríamos, ¿para qué estuviste escuchando música ayer? O podríamos decir, who were you listening to music yesterday with? Y diríamos, ¿con quién estuviste escuchando música ayer? O podríamos decir,
Why were you listening to music yesterday? ¿Por qué estuviste escuchando música? O dice Carla, what were you dancing? Perfecto, Carla. Y la pregunta dice, ¿qué estuviste bailando? Así de sencillo. ¿Qué hacemos? Si ya tenemos la base como la que aprendimos a hacer de las de sí y de no, solamente le ponemos una WH antes, dependiendo de lo que busquemos. What, qué, how, cómo, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, what for, para qué, who with, con quién. ¿Ok? Leo sus respuestas en el chat. Ya su compañera Carla nos ayudó con una. ¿Cómo quedarían las de las otras dos compañeras, de Marcela y de Claudia, para que tengamos ya su participación? ¿Cómo quedarían sus respuestas? Leamos sus respuestas. ¿Nadie más? Bueno, me voy moviendo porque el tiempo se va. Y recuerden que para poder tener nuestro porcentaje de participación debe de haber evidencia de nuestros aportes, debe de haber una participación activa, no solamente es conectarnos y porque ya me conecté ya me pusieron calificación. Ya a veces les digo a los chicos en presencial porque algunos me exigen que les dé un porcentaje por asistencia, por ejemplo, y me dicen, ¿y no nos va a dar porcentaje por asistencia? Le digo, ¿cómo porcentaje por asistencia? Sí, en la calificación final, ¿cuánto porcentaje nos va a dar por asistencia? Y siempre le señalo, no puedo ponerte un porcentaje por asistencia porque es lo mínimo que tienes que hacer para que todo suceda. Tienes que venir al salón de clases para que todo suceda. Y ponerte ya un 10 o un porcentaje en sí por el hecho de que vengas, pues ese es lo mínimo que tienes que hacer para que todo suceda. Dice Marcela, asesor, ¿puedo retirarme? Voy a ver. Sí, sin problema, Marcela, no te preocupes. Te agradezco que hayas estado al pendiente. Puedes ver después pues la parte final de la sesión ahí en YouTube. Claudia, what were you studying while you were drinking coffee? Perfecto, Claudia. Perfectísimo. Muy bien. Veamos entonces, vean lo siguiente. Simple y sencillamente para que quede en su mente claros y ya con esto vamos perfilándonos al cierre. El presente continuo y el pasado continuo guardan ciertas semejanzas. Lo único que los va a diferenciar es el uso del verbo to be, ¿ok? Es el uso del verbo to be. Vean los ejemplos que están hasta abajo. En presente continuo digo you are playing. Ahora vean el pasado continuo, dice you were playing. You es el mismo. Playing es el mismo. Lo único que cambió fue el are por el were. Si yo cambio are, ya estoy cambiando el tiempo gramatical. Si yo cambio were, ya estoy cambiando el tiempo gramatical. Vean en negación. You are not playing. You are not playing. You es igualito, playing es igualito, not es igualito. Lo único que volvió a cambiar es are por were. Vean las preguntas. Are you playing? Were you playing? De nuevo, you es igualito, playing es igualito, y lo único que cambió fue were por are. Dice su compañera Marcela, gracias, Story. Voy a trabajar en lo que esté mal. Tengo un este. No te preocupes, Marcela. Esperamos trabajes en los puntos que revisamos para que pues, se te pueda apoyar o puedas tú buscar apoyo en cada uno de ellos. En cada uno de los videos que ya les dejé, seguramente ahí encontrarás la información necesaria. ¿Sale, Marcela? Cuídate, un gusto, nos estamos viendo pronto. Bueno, pues dudas o preguntas, chicos, chicas, dudas o preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay ninguna, avísenme para que les señale lo que tienen que entregar de su actividad integradora número 2. ¿Dudas o preguntas? Para que pase a la parte final, nos quedan un par de minutos. Dice Carla, todo bien, muchas gracias, o todo bien, gracias. Gracias, Carla, por tu respuesta. Marcela ya se retiró. Claudia, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que desees saber? Te escuchamos o te leemos. Dice, tengo una duda de la actividad integradora. ¿Te leo, Claudia, o te escucho como tú gustes? Ok, Claudia. Pregunta y respuesta para que quede claro. No importa si te excedes del tiempo,
Si te pasas pues 1 minuto y medio más, yo casi siempre les doy chance que máximo lleguen a los 4 minutos, ya es un máximo, porque eso es más o menos lo que me dilato en la revisión de cada tarea, 5 minutos más o menos. Ya si la tarea tiene bastantes áreas de oportunidad, sí me he llegado a dilatar hasta 20 minutos, porque he separado cada uno de las cosas. Pero si no hay tantos fallos, por lo regular me dilato máximo 5 minutos revisando cada una de las tareas. Entonces, no importa que te excedas, no va a haber ningún problema, pero sí tienes que leer pregunta y respuesta. Te escucho, Claudia. Es como un audio de WhatsApp. En cada una de tus audios, algo, qué bueno que lo preguntas, en cada uno de los audios que ustedes envíen, en cada uno de ellos, lo señalo porque entiendo yo que son cosas que les pidieron seguramente en el otro módulo y son las mismas que tienden a replicar aquí. No hay ningún problema, de hecho las tomo mucho en consideración, pero yo trato de ser un poco más práctico porque es mucho lo que tienen que leer, es mucho lo que se tienen que aprender y al final de cuentas eso se va a terminar yendo de su mente. Entonces, enfóquense solamente en lo que está siendo evaluado. Me refiero a que no pongan tanta introducción, no pongan tanta conclusión. He escuchado audios donde se presentan, me explican varias cosas, explican las indicaciones. No hagan eso, eviten todo eso. Simple y sencillamente váyanse directo a lo que tienen que narrar, a lo que tienen que decir. Preséntense, eso sí es importante, pero la lectura de indicaciones y cosas como esas, evítenlas y váyanse directamente a lo que se requiere para que el audio también cumpla y también su cerebro no termine todo saturado y estresado de tanto que tiene que narrar. Te escucho, Claudia. Ok, de nada, Claudia. Perfecto, entonces, no importa que se excedan del tiempo, de verdad no hay ningún problema con el tiempo. Y algo importante, creo que se los dije el miércoles, yo evalúo, yo me enfoco en la fluidez, no tanto en la pronunciación, así que no tengan miedo de regarla en la pronunciación. Enfóquense en fluir en lo que están leyendo o en lo que están narrando, en lo que están hablando, enfóquense en eso. Y la fluidez no tiene que ver con hablar rápido o hablar despacio. La fluidez tiene que ver con evitar tanto duda, tantas interrupciones y que se escuchen diciendo cosas como, hola, mi nombre es Dani, nada de eso, que se escuche que están hablando como se hablan en español, ¿ok? Busco la fluidez, no tanto la pronunciación. Quizás les dejaré notas de que hay que trabajar en la pronunciación y cosas como esas, pero en sí su calificación o el porcentaje recae en la fluidez. Si yo hallo que hay fluidez, aunque esté mal pronunciado, eso va a terminar teniendo una buena nota. Me dirán ustedes, pero lo importante es la pronunciación en inglés. Si ustedes siguen practicando en inglés en algún momento, esa pronunciación terminará estando pulida en algún punto si es que siguen aprendiendo, pero por lo menos ya tienen la inercia de la fluidez de lo que están diciendo y cierta seguridad para expresarse o hablar. ¿Ok? Perfecto. Para cerrar, su actividad integradora número 2, toda, completamente, se responde en pasado progresivo. No existe el pasado simple. Si ustedes tienden a utilizar el pasado simple, les voy a dejar ahí una nota que la respuesta está en pasado simple, pero tenías que haberla puesto en pasado progresivo. Y si es en menos porcentaje en pasado progresivo, no les va a afectar tanto. Lo digo porque les señalaba que una tarea estaba hecha toda en pasado simple y eso terminó teniendo una calificación muy baja, y hablo de baja, el 6, porque fue capaz de comunicarse y ser entendido, pero pues no fue capaz de utilizar la estructura con la cual están siendo evaluados. Entonces, si combinan las dos, van a terminar teniendo una calificación un tanto mediana. Si se enfocan solamente en el pasado progresivo, que ese es el tiempo estilar, van a terminar teniendo una calificación pues un tanto alta o buena, dependiendo que también están sus oraciones. En la sección de preguntas tienen que hacer preguntas también en pasado progresivo. En cuestión del audio, ya lo señalé, no hay problema si se exceden del tiempo, ya señalé lo que tienen que hacer con ese audio. ¿Listos? Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, les agradezco por haber estado al pendiente de nuestro espacio abierto número 2 y nos estamos viendo la próxima semana puntuales. ¿Ok? Hasta luego. Bye bye.